tenemos el gusto de recibir a 4 dirigentes políticos muy conocidos. Está Vicky Donda de Libres del Sur, está Adrián Pérez de el Masismo, está Guido Lorenzino, que es diputado nacional del Frente para la Victoria provincial sí, del Ciolismo, y está el Chino Navarro, que es diputado provincial del Frente para la Victoria del Kirchnerismo, que vendría a ser la misma cosa, pero no. O sí, es el presidente de nuestro bloque. O depende de qué momento, depende de acuerdo. Existe el partido judicial, la marcha fue el bautismo de fuego del partido judicial, fue una marcha legítima pidiendo justicia y esclarecimientos. Yo creo que hubo una marcha por un hecho que los 40 millones de argentinos queremos verdad y justicia, pero la marcha ya pasó. Fue hace unos días. Creo que lo que hay que pedir ahora es que rápidamente la justicia ponga luz sobre este tema y que lamentablemente dirigentes políticos que no encontraron el año pasado el motivo para erosionar a un gobierno buscando desestabilización, buscando que haya saqueo, buscando que haya conflicto, que haya cuestiones económicas no resueltas, inflación, bueno, todas las cosas que pregonaron en el último año, encontraron un hecho objetivo que a todos nos generó un escozor y a todos nos dio mucho dolor, y se montaron en eso para querer construir un imaginario de inestabilidad política, de persecución a un poder, de avasallamiento, y lamentablemente la política tiene que ser muy prudente cuando pasan estas tragedias. Esto es una tragedia para todos los argentinos y rápidamente la justicia tiene que poner luz. Los políticos deberíamos ser muy prudentes, ser muy respetuosos, como dicen muchos de ser, y no montarnos en una situación que a los argentinos que participaron, o a la porción de argentinos que participó de esa marcha, seguramente lo hizo con mucha sensibilidad y siendo muy genuinos, pero creo que los dirigentes políticos que se mostraron y que hicieron comentarios antes y después y que convocaron, me parece que encontraron el argumento que no habían encontrado hace un año y medio. ¿Se refiere a algún dirigente político en particular o es un conjunto así como indiferenciado? Todos los dirigentes políticos que participaron, claramente hubo candidatos a presidente, hubo espacios políticos que hicieron campaña antes y después, son expertos en movilizaciones, en interpretar a la gente. Insisto, no lo encontraron el año y medio anterior con cosas que no pasaron, catástrofes que anunciaron, dólar que se escapaba, inflación que existía, eso no pasó. Lamentablemente hubo una muerte de un fiscal, que eso sí pasó. Hay una justicia investigando, que es la que tiene que dar luz, y hay dirigentes políticos que tendrían que dar luz, ¿sabe cómo? Siendo respetuosos y en silencio, y haciendo lo que tienen que hacer en las legislaturas, en sus intendencias, en sus provincias, porque para eso fueron elegidos. Yo como diputado, ella como diputada, él como diputada, cada uno tenemos un rol institucional lo suficientemente importante como para honrarlo. Vicky. A ver, yo voy a responder con algunos hechos. El año pasado hubo movilizaciones muy importantes también, como la del 8N, por ejemplo, con algunas convocatorias o con algunos disparadores con los que no me sentía convocada, pero con otros que sí me sentía convocada, y también fueron genuinas, también fueron muy grandes. Creo que hay que tener un poquito, creo que hay que tener un poquito más de respeto, sobre todo cuando se habla de algunos temas. Por ejemplo, opositores que vaticinan inflación que existe, digo, salvo que el ciolismo ahora quiere decirnos y convencernos a todos que la inflación no existe. Catástrofe, yo no escuché, por lo menos no soy yo, ni el espacio que represento anunció ningún tipo de catástrofe, más las que existieron y que fueron por responsabilidad de sectores políticos. La inundación en La Plata, por ejemplo, que tiene algún viso de responsabilidad, sí, no solo es un desastre natural la inundación, tiene que ver con las responsabilidades políticas de no haber hecho la infraestructura que deberían haber hecho para que eso no ocurra y no vuelva a ocurrir, porque cuando vuelvan a haber lluvias y vuelvan a haber muertos como existieron en La Plata, en las últimas inundaciones nos vamos a acordar. Digo, el problema acá es que hubo dirigentes políticos, por ejemplo la mesa del Partido Justicialista, de la que participó Scioli, que firmó un documento acusando queriendo victimizar al gobierno por factores destituyentes, golpistas, cuando lo que hay es una marcha. Lo que hubo fue una marcha convocada desde distintos sectores, algunos que me interpelan, otros que no me interpelan,
pero yo no salgo a la calle y digo, marchas estuve en muchas y voy a seguir estando pidiéndole permiso a nadie. Digo, estuve en la marcha por la desaparición de Luciano Arruga y también estuve en esta marcha porque el grito que nos une es basta impunidad. Digo, y es un grito que puede ser un grito silencioso, silencioso ante la ausencia, no hay silencio más doloroso que la ausencia, y lamentablemente este pueblo ha vivido muchos de estos hechos. La marcha de María Soledad es un ejemplo de esto. Entonces creo que lo que hay que empezar a mirar con un poquito más de humildad de parte de todos los dirigentes políticos es cuál fue el fenómeno, por qué tanta gente concentrada ese 18 de febrero que creo que ninguno se va a olvidar, algunos para mal, otros que participamos para bien porque fuimos protagonistas de algo que es realmente siempre muy bueno, que es la gente manifestándose en la calle. Cuando el pueblo se manifiesta, creo que hay que empezar a escuchar un poquito más qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Chino. Una marcha importante, con una carga de agresividad muy menor, casi inexistente si comparamos con otras marchas, que también eran grupos que uno los podía individualizar, pero se hacían notar con reivindicaciones de la dictadura, insultos muy groseros a la presidenta o al propio Néstor Kirchner. Esta fue una marcha que se desarrolló en paz. Las personas que concurrieron, no todas fueron por el mismo tema, pero indudablemente la muerte del fiscal Nisman fue un catalizador de toda esa expresión que se vio el 18 de febrero, pero no podemos negar que fue convocada y conducida formalmente por un grupo de fiscales. No todos son iguales, pero algunos tienen intereses, además de su rol en la justicia, políticos, lo expresan cotidianamente, los escuchamos cuando hablan, y terminó siendo, más allá de la intención de quienes concurrieron masivamente, una marcha opositora, porque había candidatos presidenciales que marchaban anónimamente, pero se destacaron luego haciéndole saber al conjunto de los argentinos que habían estado. A mí me parece que toda marcha, aunque yo no comparta o tenga una visión crítica, es positiva porque es un paso que consolida nuestra democracia, que es joven, más si se desarrolla con tranquilidad y paz. No hubiera querido que se hubiese desarrollado porque lamento mucho la muerte de Nisman, ojalá no hubiese ocurrido esa tragedia. Lo que también creo que hay una contradicción formal que si la prolongamos pasa a ser una cuestión de fondo. Quienes deben esclarecer el hecho, quienes deben decirnos a los argentinos qué pasó con Nisman, los que deben investigar esa denuncia, que respetuosamente, digo porque no está Nisman para defenderla, carece de asidero jurídico contra la presidenta, contra el canciller, acusándolo de encubrimiento, son los integrantes del Poder Judicial. En este caso ya hay una fiscal, hay una jueza, hay otro fiscal atendiendo la denuncia que había desarrollado Nisman, que fue invitado al Congreso a exponer y no quiso ir, y está en su derecho, pero hubiera sido bueno que fuera y explicara, porque más allá de la coyuntura, si nos debilita quienes somos circunstanciales gobiernos, si incide en esta elección, lo que no tenemos que perder de vista, que si el conjunto de la sociedad pierde confianza en las instituciones, porque no cree lo que se dice en un fallo de un juez, o no nos cree a nosotros como políticos, o no le cree a ustedes como periodistas, más allá que no son parte del poder del Estado, pero tienen un poder importante en la formación del sentido común imperante, la democracia retrocede. Por eso es imperioso esclarecer todos los hechos, todos, lo de 11 que vos señalabas, lo de Vudú, lo de Nisman, lo de Arruga y un montón de hechos que son anónimos, de millones de argentinos que tienen cuestiones pendientes con la justicia y que cuando van a tribunales no los atienden mal. Tampoco quiero hacer de la justicia un chivo expiatorio, porque quienes somos parte del poder político tenemos que ver con esta justicia, no es que nació de un huevo, tiene mucho que ver, y me parece que también es un llamado de atención para que cuando pedimos que la justicia funcione, nosotros estemos a disposición apuntalándola. Pero quiero señalar que este gobierno ha intentado, así que como se conformó una corte que podemos tener más o menos cercanía, pero nos llena de orgullo comparada con las que tuvimos anteriormente, ha intentado hacer reformas que han sido bloqueadas hasta por el propio Poder Judicial. Adrián. Sí, respecto a la manifestación, me parece que
una manifestación muy genuina, donde los fiscales convocan en un reconocimiento a Nisman. Creo que el gobierno tuvo una actitud equivocada post muerte de Nisman, que no hizo más que su propia impericia generar una mayor magnitud de la marcha. Quiero decir, si el gobierno hubiera tenido otra reacción ante la muerte de Nisman y no dedicarse a agraviar a los fiscales, a agraviar al propio fiscal Nisman, a agraviar a su denuncia, etcétera, etcétera, tal vez el escenario hubiese sido distinto. Yo creo que el gobierno reaccionó muy mal ante la muerte de Nisman, y eso en todo caso lo que hizo fue motorizar aún más a la sociedad, y creo que así como los fiscales lo que hicieron fue rendir un homenaje a un fiscal muerto, que parece algo bastante sensato, muere un fiscal y que el resto de los fiscales se pronuncien de esta forma. La sociedad se pronunció, si bien es cierto que había mucha diversidad, como suele haber mucha diversidad en este tipo de marchas, ¿no? Como hubo mucha diversidad en Francia ante el atentado en Charlie Hebdo, o como hubo mucha diversidad en la marcha de Cabezas, o como hubo mucha diversidad en la marcha de María Soledad. Lo que sí había una especie de pedido o reclamo común vinculado a que no haya impunidad, que haya justicia y que haya verdad. Y creo que eso es muy fuerte y que tiene que ver con una sensación de impunidad muy marcada en Argentina. Lo otro que digo es, respecto a esto, una cuestión, que el chino hablaba de la necesidad de esclarecer los hechos. Esto es efectivamente así. Para eso lo que hay que hacer es, en vez de atacar a la justicia, dejar trabajar a la justicia. Porque si yo planteo, bueno, los hechos deben ser esclarecidos, pero paralelamente lo que hago es tener una actitud permanentemente de agresión sobre el Poder Judicial, es muy difícil. Que siempre cambia en función de las circunstancias, es decir, si uno mira, el gobierno va cambiando y va agrediendo en función de cómo le aprieta el zapato, porque ustedes recordarán que en su momento cuando Campagnoli realiza el dictamen respecto de la rural, y que le permitió a Cristina hacer el decreto sobre la rural, en ese momento Campagnoli era un héroe. Ahora, cuando Campagnoli comienza a la investigación sobre Lázaro Báez, Campagnoli es un demonio al cual hay que llevar adelante un juicio y llevarlo a enjuiciamiento. Y así podría citar otros casos, el caso de Bonadío, ¿no? Digamos, parecía un juez afín hasta que Bonadío plantea la investigación sobre Otesur y las propiedades de la familia presidencial. Entonces, lo que digo es muy difícil plantear, sí, que la justicia trabaje, pero a su vez tener una política permanente de agravio sobre el Poder Judicial. A ver, para ir cerrando, pero me gustaría escuchar la opinión, sobre todo la tuya, Guido, y de Chino. ¿La presidenta actuó bien en este mes? ¿Actuó bien la primera carta, la segunda carta, los distintos discursos, donde de repente el chiste ese que hace en su momento en China, los actos en la Casa Rosada con los chicos haciendo pogo y gritando a favor de la presidenta en medio de algo que era sentido como una tragedia? Digo, ¿hubo la sensibilidad que un líder tiene que tener frente a un momento de dolor o hubo errores? Me parece que ella fue fiel a su estilo de hablar con mucha claridad, sin pelos en la lengua, con un estilo muy frontal, y creo que la sociedad lo que está viendo es uno de los poderes del Estado que lamentablemente tiene una mirada muchas veces diferente a lo que tiene que ver lo que le pasa a la gente. Yo estoy en el Consejo de la Magistratura de la provincia hace 7 años. En la provincia de Buenos Aires pudimos descentralizar el funcionamiento de los jueces, pudimos crear el juicio por jurado, la policía judicial. La verdad que hay una participación ciudadana diferente que es necesario que el Poder Nacional, la Justicia Federal la tenga. ¿Por qué no juicio por jurado? ¿No es importante que la ciudadanía se involucre? Con algo. Que la presidenta haya sido fiel a su estilo. Fiel a su estilo es hablar con mucha claridad. Me parece que una persona que habla claro, que dice cosas que a veces incomodan, que habla de que hay jueces que defienden intereses, eso también es parte de la justicia. Sí, no es toda la justicia, es parte de la justicia. Creo que lo que es importante de acá en adelante, y comparto lo que dice Adrián, y en eso me parece que cada uno tiene que hacer la autocrítica, en particular referente del espacio que él expresa. Dejemos trabajar la justicia. Acá hay un fiscal que murió por un hecho dramático, aparentemente, que tiene que ver con o un suicidio o una muerte, que investigaba la causa más trágica de la Argentina. Bueno, que la jueza y la fiscal actúen, que la parte querellante actúe, no opinemos más nosotros, que actúe la justicia. Yo quiero decir una cosa nomás. Lo que vos decís se contradice absolutamente con lo que hizo Cristina en el último tiempo. En primer lugar, porque respecto a la justicia se encargó de desacreditar la denuncia, de desacreditar al fiscal. La desacredito. Bueno, de desacreditar al fiscal. Si déjame terminar. ¿Escuchaste a Moreno Campo? Cualquier abogado... Yo escuché a Moreno Campo y a muchos otros que opinaron sobre la denuncia. No es la única opinión la de Moreno Campo. ¿Quién opina que esa denuncia es seria? Entre otros publicistas que imputó. ¿Sabes lo que es imputar? Sí, sé lo que es imputar.
Mira, yo te digo una cosa, Publicita podría haber rechazado el límite, y ahí o podía haber imputado. Imputar no, imputar es dar curso y algunos testimonios para archivar la causa con algún elemento. Eso es lo que crees vos que va a archivar la causa. Si querés nos juntamos en 3 meses y vamos a ver la causa. Lo que sí planteo es lo siguiente. Cristina no solamente se dedicó a atacar cada vez que hubo un fiscal o un juez que intentó alguna investigación sobre el gobierno, sino que ahora en la carta pública lo que habla es de la partidización de la justicia, y habla de que la justicia es un partido político. Lo otro que digo es, y respecto a esto quiero decir 2 cosas. Tengo 2 minutos. Una cosa, yo quiero decir 2 cosas justicia es un partido justicia político. legítima es el brazo político que ha implementado el gobierno dentro de la justicia. La segunda, el que propone la partidización de la justicia es el gobierno con la ley de democratización, que proponía que los jueces sean, los integrantes del Consejo de la Magistratura sean electos junto con la boleta presidencial, junto con las boletas de los partidos políticos. Entonces hay una contradicción enorme entre lo que vos planteás de dejar trabajar a la justicia y lo que el gobierno ha venido planteando hasta ahora. A mí me parece que nosotros hablamos de una justicia o de una realidad como si estuviéramos en Noruega. Esta es una justicia en todas las provincias, más allá de los avances que ya hemos tenido en Buenos Aires, sobre todo la justicia federal, que está vinculada muy íntimamente a intereses económicos y a intereses políticos. Yo puedo opinar bien de un juez un día y puedo opinar bien mal otro día, porque un día el fallo me gusta y otro día no me gusta. Lo que estamos hablando acá es de otra cosa. Estamos hablando de que hay un sector, no podemos generalizar, pero lo han dicho ellos, además con sus propias declaraciones. Tenés el caso del fiscal Moldes ahora. Le hace una denuncia a la Procuraduría del Tesoro por peculado. Un disparate que no tiene ni pie ni cabeza. ¿Y a qué obedece esa iniciativa del fiscal Moldes? Que está buscando tensar, enfrentar a un gobierno que hoy podemos, a un mes del hecho, este lamentable hecho del fiscal Nisman, opinar si Cristina estuvo bien, debió haber actuado de otra forma. Lo concreto es que tomó medidas, no solamente habló. Hablaban de Schiuso hace un rato, lo desplazó de la CIDE. Puede decir, ¿lo había tenido que haber hecho antes? Sí, seguramente, lo hizo ella. Nos hacemos cargo y lo resolvemos. Hay una ley de inteligencia en el Congreso, que por suerte ahora la oposición está participando de la discusión, que en los primeros tramos no iba, dejando un vacío que perjudica a aquellas personas que votaron a la oposición. Entonces somos un gobierno que podemos cometer errores, seguramente. ¿Cómo no va a haber errores en un momento de tal tragedia como fue la muerte de este fiscal, que reitero, queremos saber por qué murió? Un minuto Pero más. es una presidenta y este es un gobierno que hacemos, no comentamos. Vos comentás y lo hacés muy bien. Nosotros tenemos la obligación de hacer todos los días, no de venir a ser de opinólogo. Bueno, a veces hacen y a veces comentan también, y bastante. Sí. No está mal A veces comentar lo que hacen y hacemos. lo que hacen es cambiar la cáscara, como en el caso de la ley que llevan al Congreso a discutir, con el único fin, en realidad, de desviar la atención que tenía que estar puesta sobre la resolución de la muerte de Nisman, pero además de la muerte de Nisman, cómo se va a terminar resolviendo el problema, que es los 21 años de impunidad de la causa de la AMIA. Porque hoy nadie habla de la causa AMIA, y la muerte de Nisman tiene que ver con que era un hombre que está investigando esa causa y cómo se construyó el muro de impunidad durante estos 21 años. Entonces, a ver, que este es un gobierno que deja trabajar a la justicia. Cuéntenmelo en algún otro chiste, porque la verdad no es para reírse, es un problema muy grave. No es un gobierno, ni en la provincia, ni en la nación, que deje trabajar a la justicia. Una justicia, Chino, tenés razón, no es la justicia de Noruega, es la justicia que tenemos. Y de forma seria, con participación de los 3 poderes, hay que reformarla, pero no queriéndole poner la pata encima y queriendo armar del Poder Judicial un ministerio que le responda a gusto a piacere al poder de turno, al Poder Ejecutivo de turno. Digo, así como Scioli firma un documento donde acusaba a la oposición de destituyente junto con la mesa del Partido Justicialista, de la misma forma la presidenta en todas sus cartas y manifestaciones por Facebook, que la verdad, digo, uno puede tener alguna valoración sobre eso, hasta ahora no le ha dado las condolencias. Pero como no le dio las condolencias a las víctimas y a los familiares de las víctimas de 11, digo, que todavía están esperando y siguen trabajando por justicia en el Poder Judicial, un Poder Judicial que uno puede observar y que donde hay jueces como Yarvide, por ejemplo, de los que nadie habla,
pero que es el Poder Judicial que tenemos y en todo caso entre todos hay que resolver cómo hacemos para tener algo más independiente. Nosotros no reconocemos lo que este gobierno ha hecho para esclarecer el hecho de la AMIA. Me parece que podemos tener un montón de diferencias. Sí, claro, es que primero lo tuvimos a Nisman. Digo, la fiscalía donde Nisman actuaba fue impulsada por Kirchner. Digo, el mismo hombre que hoy ustedes dicen que hizo una imputación errónea, o no recuerdo bien lo que dijiste, ese mismo hombre del que ustedes hablan mal y todo el kirchnerismo hoy habla mal, lo empleó. Lo que me parece sería bueno que no interrumpamos y que digamos, escuchemos bien. Yo tengo un profundo respeto por Nisman. Jamás hablaría mal de una persona que no se puede defender. Lo que sí digo, y no estoy agraviando a nadie, que su denuncia no tiene sustancia jurídica y te invito a que nos invites a que lo debatamos la denuncia. Y este gobierno fue el que más hizo y el que más va a hacer por el crecimiento de la AMIA. Les agradezco a los cuatro la presencia, muchísimas gracias. Vamos a un anteúltimo corte y a la vuelta vamos a hablar un poquito de los trenes, los vagones chinos, sobre los cuales Randazzo hace tanta insistencia, quizá con razón, y quizá puedan escuchar una versión alternativa de lo que está pasando con eso. Muchas gracias a los cuatro. Palabras